Hola a todos, aquí Miguel. Hoy vamos a hablar del movimiento de países no alineados. Y el movimiento de países no alineados es una agrupación de estados que busca, que básicamente es la ONU, las Naciones Unidas, pero en países subdesarrollados o en vías de desenvolvimiento. Sobre prácticamente así como África, Arabia Saudí, etc. Una agrupación de estados conformada durante la Guerra Fría en 1961, el continente, el conflicto geopolítico e ideológico de la segunda mitad del siglo XX, que se manifestó con el enfrentamiento indirecto de la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y los estados vencidos, perdón. No, bueno. La finalidad del movimiento de países no alineados era conservar su posición neutral y no aliarse a ninguna de las superpotencias nombradas. Incluso tras la caída del muro de Berlín, aunque también forman parte de este organismo países alineados como Rusia, Bielorrusia o Corea del Norte, o miembros extra-OTAN con importantes aliados de los Estados Unidos. No cuenta con una sede central. La sede se celebra por sí la sede no es en ninguna parte. Es cada años, es unos años la conferencia, pero no tiene ninguna sede central cuando se celebra la conferencia del movimiento de países no alineados en sí. Dice aquí. Sí, que tengo que enseñarla. La finalidad del movimiento de países no alineados será conservar su posición neutral y no aliarse con ninguna de las superpotencias nombradas, incluso tras la caída del muro de Berlín. Aunque también forman parte de este organismo países alineados con Rusia, como Bielorrusia o Corea del Norte. Miembros de la extra-OTAN que son importantes aliados con Estados Unidos. No cuenta ninguna sede central en donde se celebra en sí. En sí no se celebra en ninguna parte ninguna conferencia en sí. No hay ninguna parte que sea sede, es a lo que me refiero. La conferencia de Bandung fue, pero no hay ninguna sede en sí que sea de eso. La reunión de estados asiáticos, y dice aquí, tengo que enseñar la foto. Aquí vemos un plano de cómo son los países no alineados, de los que son ahora, como vemos África y claro, y así países así son muy parte de eso. Y luego hay países así como Corea del Norte y así, que también lo son, pero sobre todo Arabia Saudí y África, y luego países como en Sudáfrica, en Sudamérica, y luego hay países que no lo son tanto, pero también son subdesarrollados como Rusia y eso, ¿no? Y China. Luego los países que no lo son, pues ya ni forman, como España,
Estados Unidos y... sí. Vale. Y dice... Y dice... Y aquí tenemos una foto de la reunión de la conferencia de Bandung. La conferencia de Bandung fue el acto inaugural del movimiento. Fue celebrada el 18 de abril y el 24 de abril de 1955 en Bandung, Indonesia. Fue la reunión de estados asiáticos y africanos, la mayoría de los cuales acaba de declarar su independencia. Fue organizada por los independentistas Gamal Abdel Nasser, que es el del centro, que fue el segundo presidente de Egipto y el jefe de Estado de Egipto, que gobernaba junto con su primer ministro de Egipto, en virtud de la Constitución egipcia de 2014. El acto inaugural del movimiento fue una conferencia que tuvo lugar en Bandung, Indonesia, que asistieron 29 estados que aún tenían agrupada la mitad de la población mundial y solo representaban el 10% de la riqueza del planeta. De hecho, el término tercer mundo fue acuñado por el protagonista Alfred Sauvy en 1952 mediante un paralelismo con el tercer estado para designar a los países que no pertenecían a ninguno de los bloques enfrentados durante la Guerra Fría. Acabó utilizándose para referirse a los países periféricos subdesenvolvidos o en vías de desenvolvimiento. En vísperas de la conferencia existían dos posturas claras. Por un lado, un enfoque neutralista que se amparaba en los principios budistas, sobre los que se exigía una unificación cultural e independentista de Indonesia, que dependía de un paradigma basado en la coexistencia en el respeto de la pluralidad. Por otro lado, en un alineamiento con las superpotencias, encontramos una línea pro-occidental encabezada por Pakistán, Vietnam del Sur, Japón y Turquía, así como una postura pro-comunista sostenida por China, Vietnam y Vietnam del Norte. Finalmente impondríase una corriente neutralista sostenida principalmente por India e Indonesia. Aunque tenía un tercer grado de desconfianza entre las partes integrantes. El espíritu puede resumirse en el llamamiento de una nueva orden mundial, cuyos principios rectores quedaron plasmados en un decálogo inspirador y un tanto utópico que incidían el desenvolvimiento de los pueblos, la coexistencia pacífica y la oposición al armamento nuclear, así como el apoyo oprimido y rejeitado de otras formas de opresión. Pese a su pujanza, el no alineamiento tuvo que hacer frente a numerosos desafíos que abrieron puerta para su declive. La injerencia de las superpotencias en los enfrentamientos entre sus propios miembros, así como las derrotas, tanto materiales como simbólicas, como por ejemplo hacer frente al sinoísmo o a la construcción del movimiento panarabista. Dice en Bandung
abril de 1955, la Conferencia Afroasiática, luego de discutir los problemas en los pueblos independientes del colonialismo y los males que de ellos se derivan, llegó al acuerdo en declarar que el colonialismo en todas las manifestaciones es un mal que hay que poner fin rápidamente, en afirmar que el sometimiento de los pueblos al yugo extranjero y la dominación de la explotación constituyen la negación de los derechos fundamentales del hombre, están en contradicción contra las cartas de las Naciones Unidas y son un obstáculo para el desenvolvimiento de la paz y la cooperación mundial. En declarar su apoyo a la causa de las libertades y las independencias de los pueblos independientes, y para rematar, en cuarto lugar, el llamar a las potencias interesadas al fin de que concedan la libertad y la independencia de estos pueblos. El movimiento de países no alineados no consiguió romper con la orden bipolar ni consolidar una propuesta alternativa en las potencias, pero mandó pasar a la historia por la colmena fulminante del colonialismo. Demostró además que no todo tenía que ser blanco o negro, y sentó las bases de un pensamiento alternativo.